Bienvenidos una vez más a este canal, a este estudio bíblico de las Sagradas Escrituras que tenemos en nuestro servicio de los días miércoles, Siervos en el Borde. Y vamos a proseguir con el mensaje que habíamos estado dando semanas anteriores. Como se podrán dar cuenta, pasamos 2 semanas en las cuales no pudimos llevar a cabo estos servicios por cuestiones principalmente de tiempo. Personalmente he estado bastante ocupado, bastante atareado, pero bueno, a final de cuentas le damos gracias a Dios también por ese trabajo que Dios nos permite tener. Pero eh, es para mí importante proseguir con estos servicios, es para mí importante mantener este servicio a flote. Y me gustaría que volviéramos a abrir la palabra del Señor para comenzar con este estudio. En el capítulo de Josué, capítulo 1, podrás dar cuenta, seguimos estudiando el libro de Josué. Aún no pasamos del capítulo 1 y vaya que Dios nos ha estado enseñando muchísimas cosas en cuanto al liderazgo con este primer capítulo del libro de Josué. Entonces vamos al libro de Josué, capítulo 1, del verso 16 al verso 18. Le voy a dar lectura en nuestra versión Dios habla hoy y dice la palabra del Señor de esta manera: haremos todo lo que nos has ordenado. Bueno, empieza desde el 16. Dice: y ellos contestaron: haremos todo lo que nos has ordenado, e iremos a donde nos mandes. Siempre te obedeceremos, como antes obedecimos a Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor tu Dios te acompañe como acompañó a Moisés. Todo el que se te oponga o no obedezca cuando tú mandes, morirá. Solo pedimos que tengas valor y firmeza. Acompáñame a hacer una oración. Bendito Dios, hoy te ruego, Señor, que tú hables a nuestras vidas a través de este mensaje, Señor. Abre, Señor, los cielos sobre la vida de todos aquellos que estén escuchando este mensaje, Señor. Y declárale, Señor, la luz. Hazle ver la luz, Señor, de tu escritura, la luz de tu presencia, Señor. Enséñanos cada día más a ser más como tú. Nosotros queremos ser más como tú, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos das de estar escudriñando, estudiando, Señor, tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser mejores día a día. Mejores conforme a lo que tú, Señor, has diseñado para nosotros. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con este tema. Veíamos en los mensajes anteriores que Josué había sido escogido por el Señor para ser el sucesor de Moisés, para ser el sucesor de aquel líder que llevaría al pueblo de Dios a poseer la tierra, y él iba a ser el encargado de repartirla entre los hijos de Israel, a repartirla entre sus hermanos. Tenía una gran labor, tenía una gran misión, una gran encomienda, pero también tenía eso que muchos de nosotros tenemos, quizá esa inexperiencia de hacer las cosas, quizá en ese inicio en el cual nosotros estamos, muchos de nosotros estamos trabajando con ello, estamos trabajando con esa inexperiencia que muchos de nosotros tenemos. Entonces dice en esta parte de la escritura que habíamos visto en los mensajes anteriores, que Dios le pide en 3 ocasiones que tenga valor y que tenga firmeza. En otras versiones dice solamente: esfuérzate y sé muy valiente. Entonces necesitamos nosotros tomar ese mismo esa misma conducta que tuvo el mismo Josué cuando fue llamado por el Señor para hacer la misión que tenía que hacer. Veíamos en mensajes anteriores
que él había decidido y Dios le había mandado incluso a ordenar a los jefes de las tribus. ¿Quiénes eran estos jefes? Eran, en otras partes de la escritura, los pueden nombrar como ancianos, los pueden nombrar como jueces, incluso los pueden nombrar como los dichosos escribas. Estamos hablando de que Moisés, con esa juventud, quizá con esa inexperiencia, Dios lo estaba capacitando y le estaba poniendo aún por encima de todos ellos y les estaba diciendo: necesitas ordenarles ciertas cosas porque yo voy a hacer que ustedes posean la tierra y tú, Josué, vas a ser el encargado de repartir la tierra entre cada uno de ellos. Para que ellos comenzaran a gobernar, para que ellos comenzaran su proceso de liderazgo, vemos en el libro de Josué capítulo 1 verso 16 algo muy interesante que quiero sembrarte hoy en tu corazón. Dice la palabra del Señor así: y ellos contestaron: haremos todo lo que nos has ordenado e iremos a donde nos mandes. Verso 17 dice: siempre te obedeceremos, como antes obedecimos a Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor tu Dios te acompañe como acompañó a Moisés. En este punto podemos observar que ellos, los jefes, los ancianos, los jueces, como tú quieras llamarlos, como tú quieras quizá distinguirlos, ellos tenían una experiencia en cuanto a liderazgo. Todos ellos eran jefes de sus tribus y tenían gente a su cargo, y ellos ordenaban algo y las personas que estaban por debajo en cuanto al liderazgo de estas personas eran los encargados de ejecutar los mandatos, ejecutar las órdenes de estas personas, de los jueces. Llega el momento en que quizá en ese liderazgo uno se acostumbra a ordenar y muy pocas veces se acostumbra a acatar lo que alguien más arriba te está ordenando, te está mandando. Pero estas personas, como yo lo puedo desmenuzar y distinguir en este versículo número 16, es que ellos tenían la capacidad de obedecer, como cada uno de nosotros. No porque seas el líder de algo, no porque seas el líder de X cosa, porque te hayan puesto de líder de jóvenes, o líder de varones, o líder de mujeres, o líder de lo que tú gustes pensar. No por eso tú ya estás por encima incluso de tu líder que Dios ha puesto en tu iglesia, que puede ser quizá tu pastor o un copastor. Y mucho menos con aquellos, quizá tu pastor también tenga un pastor por encima de él, y eso no te va a eximir de poder obedecer o de deber obedecer lo que estas personas, lo que estos ministros, lo que estos siervos del Señor te estén ordenando, te estén mandando. Tú tienes que obedecer. Algo que tenían estas personas, y lo que yo puedo distinguir, es que para poder liderar, y eso yo lo puedo ver incluso en la labor profesional, en la labor que uno tiene en su labor cotidiana. Por ejemplo, yo en mi trabajo tengo esa labor de poder quizá ponerme en los pies de las personas que están incluso por debajo de mí y poder entender lo que ellos están viviendo o lo que ellos están pasando. Llega el momento, como es la burocracia en muchos lugares, en muchos trabajos, ya sea en el gobierno o quizá en otros lugares, simplemente por ser hijo de alguien, simplemente por tener, como se dice vulgarmente, la palanca, el contacto, llegas y ocupas un lugar de privilegio, digámoslo así. Pero estas personas, al no haber recorrido el proceso desde abajo hasta una posición de altura, suelen tener ciertas deficiencias en cuanto al entendimiento de las personas que están por debajo, que son de un rango quizá inferior, hablando laboralmente, no como personas. Es decir, a veces nos cuesta entender a la gente que está por debajo porque simplemente no pasamos por ahí. Siempre lo he dicho, aquel que te va a dar un mejor consejo es alguien que ya pasó por donde tú estás pasando. ¿Quién te va a dar un mejor consejo en cuanto a la gripa? Pues porque alguien que ya pasó de gripa, porque ya pasó por ahí, porque
no sé, se tomó un tecito de X cosa y eso le ayudó y él te platica su experiencia y entonces él te habla de sí, de lo que a él le funcionó, pero es necesario pasar por ese lugar. ¿Quién te va a dar un mejor consejo en cuanto a un desastre financiero? Pues alguien que pasó por ese lugar. ¿Quién te va a dar un mejor consejo en cuanto a quizá problemas maritales, problemas familiares? Pues alguien que pasó por ahí. Es necesario a veces pasar por ese lugar para poder, cuando uno está arriba, poder entender al que está viviendo la situación en ese momento. Entonces estas personas, estos jefes, habían sido colocados por Dios, porque fue Dios, dice la palabra del Señor, que Él es el que pone reyes y Él es el que los quita, el que pone y quita gobernantes. Es exactamente lo mismo. Estos jefes habían sido puestos por el Señor, habían sido puestos por Dios y habían sido puestos, yo creo esto fervientemente en mi corazón, porque tenían esa capacidad de obedecer, sabían obedecer. Entonces estas personas, al saber obedecer, Dios las fue llevando de gloria en gloria hasta el lugar donde ocuparon el lugar de liderazgo, el lugar de jefes, de ancianos, de jueces, para poder ejercer así un liderazgo sano, un liderazgo que está basado precisamente en esa obediencia. Cuando yo llego a la iglesia, cuando Dios permite que yo pueda levantar la iglesia en la cual nosotros estamos, yo pasé por un proceso muy complicado en distintas iglesias, siempre sirviendo, siempre trabajando, sí, muchas veces echado de menos, muchas veces humillado, muchas veces, vaya, fue un trayecto muy complicado para mí, y aun cuando Dios me decía, me ordenaba que comenzáramos esto, aún yo me negaba por mis inseguridades, por mi inexperiencia. Como el día de hoy sigo diciendo, sigo siendo un inexperto en varias cosas que tengo que hacer y que aún hago, pero tengo que hacerlas porque es la orden de Dios y nosotros hemos sido llamados a obedecer. Y hoy lo que yo aprendo de estos jueces es que no importa la posición que tengas, no importa el liderazgo que tengas, no importa donde te hayan puesto tus superiores, tu, tu obligación es obedecer. Obedecer siempre, obedecer a tus líderes, obedecer a los que están por encima de ti en cuanto al liderazgo. Ahora, lo que me llama la atención en el verso 17 dice es que siempre te obedeceremos. Le están diciendo estos jefes, a estos ancianos, le están diciendo siempre te obedeceremos como antes obedecimos a Moisés. Y si tú revisas el libro de Éxodo, cuando Moisés es utilizado por Dios para liberar al pueblo de Israel, tú puedes ver que todos ellos en la misma escritura los nombra como un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo necio, un pueblo desobediente, un pueblo que le gustaba romper las leyes, que extrañaba las comodidades de Egipto, que extrañaba ciertas cosas de allá. Pero aún así ellos dicen, te obedeceremos como antes obedecimos a Moisés. Yo, siendo Josué, a mí me dan esa referencia, digo, no hombre, gracias, muchísimas gracias por esa confianza que ustedes me tienen y por esa disposición que tienen en su corazón, ustedes que son pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Obedientes. Yo me hubiera puesto así, pero Josué, yo no sé, no me imagino cómo pudo haber estado Josué, pero le dijeron, te obedeceremos como obedecemos a Moisés. Y algo que me queda claro es que esas historias que vienen en Éxodo, podemos ver que están plagadas de desobediencias. Y esas desobediencias a su vez fueron llevando al pueblo a distintas catástrofes. Fueron llevando al pueblo a alargar cada vez más ese tiempo para poder llegar a la tierra prometida. 40 años caminando por ese desierto. 40 años que fueron causa precisamente de esa desobediencia. Pero ellos aún así dicen, te obedeceremos nosotros.
Vaya referencia. Pero si tú te das cuenta, siempre cuando las cosas estaban mal, cuando las cosas iban de mal en peor, siempre había algo que movía la mano de Dios a misericordia, y era algo que se llama arrepentimiento. Era algo que se llamaba también intercesión, que es cuando estaba Moisés y a veces destruirás a este pueblo, aún así, aunque tú los sacaste de la tierra de Egipto, ¿acaso los destruirás? Y de repente Moisés lograba mover a misericordia la mano de Dios a través de una intercesión, moviendo la mano del Señor a un arrepentimiento, que quizá digámoslo de esta manera, y Dios perdonaba. Y de repente, cuando había escasez, cuando no había algo que comer, Dios mandaba pan del cielo, y de repente hacía brotar agua de la roca, y de repente Dios estaba mostrando su mano de amor, su mano de poder para con cada uno de ellos, así como Dios ha mostrado su mano de amor y de poder con cada uno de nosotros cuando nosotros nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón a Dios, porque todos nosotros hemos sido pecadores y Dios nos ha dado la oportunidad de poder pedir perdón, de poder arrepentirnos, de poder darnos un nuevo día y de poder nosotros reconstruir o retomar el rumbo que habíamos perdido. Dios ha sido bueno. Y no ha importado nuestra posición de liderazgo que tengamos, no ha importado esa posición, porque cuando uno es llamado a que quizá tiene un montón de problemas, dificultades, quizá muchísimas pruebas, cuando uno dobla las rodillas, cuando uno le dice: Señor, perdón porque sé que estoy haciendo las cosas mal, perdón porque estoy pensando cosas que no debería de pensar, perdón porque estoy maquinando en mi mente cosas que no debería yo de andar maquinando, porque estoy quizá teniendo pensamientos quizá lejos de ti. Perdón porque te estoy fallando, perdón porque te he fallado, perdón. Dios mueve su mano de amor y de misericordia por cada uno de nosotros. Y es lo que yo puedo observar en este versículo, que es cuando ellos le dicen: te obedeceremos como obedecimos a Moisés, porque aún así siempre había un retome de ese desvío que habían tenido. Dios, a través de su misericordia, y Moisés, a través de ese liderazgo, lograba que el pueblo retomara nuevamente el rumbo adecuado, y volvían a obedecer por un tiempo, y otra vez empezaban a desviar, y otra vez sucedía algo, y otra vez se volvían a reconstruir, se volvían a retomar ese mismo rumbo adecuado. Y eso lo que me dice a mí es que muchas veces hemos fallado, muchas veces nos hemos equivocado, pero cada día que Dios nos da es una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas y para retomar el rumbo que Dios quiere que nosotros tengamos y que nosotros tomemos. Ellos le piden: solo pedimos que el Señor tu Dios te acompañe como acompañó a Moisés. Y es que eso es innegable. Sin Dios, nada podemos hacer. Obviamente ellos exigían una garantía. Al ser líderes, tenían la experiencia que si Dios no está contigo, no hay nada que pueda hacer. No hay nada de lo que tú hagas que valga la pena. Si Dios no está contigo, si Dios no está en ti, si el Espíritu Santo de Dios no está en ti, quizá tengas un liderazgo, pero quizá no estés ejerciendo ese liderazgo de la manera adecuada. Quizá te esté faltando oración, quizá te esté faltando interceder por aquellas personas que Dios ha puesto a tu cargo, por aquellas personas que Dios te ha puesto a ti alrededor tuyo. Quizá te ha faltado eso. Pero es necesario que empieces a tomar o ponerte ese saco de líder que Dios te ha puesto, de gobernante, de reyes y de sacerdote, y que empieces a orar, que empieces a interceder por aquellas personas, por aquellas ovejas que Dios ha puesto a tu cargo, de acuerdo al liderazgo que que Dios te ha escogido para ejercer en la iglesia, en el ministerio en el cual tú estés trabajando.
Si Dios no está contigo, nada de lo que tú hagas vale la pena realmente. Solamente estás sudando, digámoslo así, de una manera brusca, quizá estás solamente trabajando a lo tonto. Y aquí yo sé que no habemos ningún tonto en el nombre de Jesús. Ahora, verso 18. Fíjense lo que estos jefes están diciendo. Todo el que se te oponga o no obedezca cuando tú mandes, morirá. Gloria a Dios, imagínate. Ellos están hablando no solamente por ellos, sino por aquellos que incluso ellos están liderando. Es decir, ellos tienen que poner esa misma genética que ellos tienen en cuanto a obediencia, tienen que ser capaces de poderla transmitir a los que vienen después de él, a los que están debajo de él en la cadena de liderazgo. Si yo soy obediente, los que vienen detrás de mí van a ser obedientes. Si yo soy desobediente, los que vienen detrás de mí van a ser desobedientes. Si yo soy altivo, los que vienen detrás de mí van a ser altivos. Si yo soy orgulloso, van a ser orgullosos. Si yo soy humilde, van a ser humildes. Si yo soy de X manera, ellos van a ser de X manera. Yo espero que alguien me esté entendiendo aquí. Y ellos exigían una sola cosa de Josué. Ellos decían, solo pedimos que tengas valor y firmeza. Como en el primer tema que vimos en el libro de Josué, hace como 4 o 5 miércoles. Solo te pedimos que tengas valor y firmeza. Eso viene en la primera conversación que tiene Jehová con Josué. Y Jehová llama a Josué y le dice, solamente te pido que tengas valor y firmeza. Solo te pido esfuérzate y sé valiente. Y le empieza a dar el discurso de lo que tiene que hacer y le vuelve a repetir una vez más, solamente esfuérzate y sé valiente, ten valor y ten firmeza. Y le vuelve a decir nuevamente, ten valor y ten firmeza, esfuérzate y sé valiente. Para concluir se lo dice así. Y parece curioso que al finalizar este primer capítulo, yo creo que Dios a través de los jefes, a través de los jueces, a través de esos ancianos, le dicen a Josué, solo te pedimos que tengas valor y que tengas firmeza. Este tema lo he titulado Ante Dios y ante los hombres. Porque lo que Dios está pidiendo es que tengas valor y que tengas firmeza. Te voy a recordar cómo habíamos definido el valor y cómo habíamos definido la firmeza. El valor lo habíamos definido como esa osadía para poder lograr aquello que te has propuesto, para poder lograr un cierto objetivo, para alcanzar una meta. Es esa osadía. Eso es el valor. El valor es esa capacidad, esa osadía de poder tener incluso desvergüenza para poder lograr aquello que Dios te ha mandado o aquello que tú te has propuesto. Eso es el valor. Y muchas veces creo que lo que le falta a muchas personas precisamente es ese valor. Porque a veces cuando algo pasa ya me desanimé, ya no quiero seguir adelante. No, para mí eso de liderazgo, para mí eso... No, eso no fue hecho para mí. O porque alguien ya no te siguió el juego, porque te vio feo, porque te dijo algo que no te pareció, porque te ofendió, porque anda hablando a tus espaldas, porque te anda criticando, porque te anda juzgando, y entonces dices, no, yo ya no sigo adelante. El tener valor es que a pesar de las circunstancias que estás viviendo, a pesar de lo que tú incluso quieras, el tener valor es poder trabajar aquello que se te ha encomendado y poder lograrlo. Eso es el valor. Y la firmeza es precisamente esa constancia para poder trabajar algo y lograrlo. Esa es la firmeza.
Es decir, lo que Dios le estaba pidiendo a Josué en ese liderazgo es: yo te he escogido, pero necesito que tú tengas esa osadía, esa desvergüenza para obedecerme. Todo lo que yo te pida que tú hagas, que tú lo hagas aunque tú no lo quieras hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo, aunque ya te hayas aburrido, aunque estés enojado, aunque estés desilusionado, aunque tu novia te dejó, tu esposa te dejó, o tienes problemas en la familia, o pase lo que pase, que tengas ese valor, esa osadía para poder lograr las cosas, pero también que tengas esa firmeza, que seas constante para poder lograr las cosas, porque muchas de las cosas se logran con constancia. A mí me asombra mucho cuando yo veo a los estudiantes. A veces uno va viendo y van empezando bien. Y saben que les falta mucho constancia. De repente, ¡fum!, y van para abajo. Qué bueno sería que fuera la curva así, así. Siempre constante, constante. Pero aún en nuestra vida espiritual, a veces somos así. Y a veces uno baja el ritmo. Estas personas, estos jueces le vuelven a decir lo mismo. Solo pedimos que tengas valor y que tengas firmeza. Yo sé que ante los hombres muchas de las cosas que tú hagas no van a tener ese valor. Es su obligación, es el líder, que él lo haga, ¿verdad? Muchas personas no van a valorar el trabajo y el esfuerzo que tú estás haciendo por llegar temprano. El trabajo y el esfuerzo por hacer ensayos, por practicar, por estudiar, por mejorar. Porque no se dan cuenta a veces que tienes una vida adicional, que sí eres ministro del Señor, que eres siervo de Cristo, pero que también eres padre o madre de familia, o que también eres parte de un núcleo familiar. Y que a la vez tienes un trabajo y una labor profesional, o una labor que hacer, o una labor en casa si eres ama de casa, o una labor quizá social si tienes alguna actividad social de ayudar a alguien. A veces no se dan cuenta que tiene uno diversidad de cosas que hacer y que en todas ellas sirve a Dios. Pero lo que ellos están diciendo es: te pedimos que tengas valor y firmeza para lograr lo que Dios te ha encomendado. Quizá tú veas a tu líder y tú digas: le está faltando algo que hacer. Quizá no está haciendo esto, quizá no está haciendo lo otro. Pero te has preguntado cómo es su día, cómo es su vida. Creo que a veces somos un tanto injustos. Pero lo que ellos le están pidiendo es: ten valor y la firmeza para lograr lo que Dios te ha mandado a hacer. Y si Dios te ha mandado a hacer algo, hazlo. Si Dios te ha ordenado a hacer algo, hazlo. Si tú quieres ser líder, si aún no eres líder, empieza obedeciendo al líder que te han colocado. Si no, déjame decirte que no vas a lograr ser un líder levantado por Dios. Porque el primer punto que yo observo en cuanto a liderazgo es primero aprender a obedecer. Aún Jesús obedeció. Y eso mismo fue depositando en los discípulos obediencia. Este es el mensaje de hoy. Espero verlos en el siguiente mensaje. Y bueno, nosotros proseguimos en nuestro servicio. Que Dios les bendiga.